Voces que siembran. El podcast de Stoller, líder en bioestimulantes, te acerca temas de interés sobre el agro para mejorar los resultados en tus cultivos. Nos enfrentamos a una campaña gruesa pero muy desafiante, con una enorme cantidad de dificultades, y por eso es muy importante, yo diría fundamental, tener conocimiento, tener información y además llevar adelante las mejores prácticas agrícolas, pero desde todo punto de vista, fundamentalmente las prácticas agronómicas, porque son las herramientas que nos van a permitir salir airosos en una campaña que, insisto, va a ser muy compleja. Soy Daniel Aprile y los invito a escuchar un nuevo capítulo de Voces que Siembran. Voces que Siembran. Información para productores comprometidos con la evolución del campo. Seguimos en Voces que Siembran y comenzamos este bloque para charlar sobre estrés abiótico, que es tan importante en este tiempo y mucho más pensando en la campaña de soja que ya prácticamente se está analizando, se está desarrollando, se están tomando un montón de decisiones en este momento. Y la charla la vamos a tener con Sebastián Schwil, que es investigador del INTA Rafaela y profesor de la Cátedra de Cultivos Extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias, Sebastián, por estar aquí. Qué bueno que podamos conversar. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes. Igualmente. Cuando hablamos de estrés abiótico, Sebastián, ¿de qué estamos hablando? Es algo que nos viene ocurriendo, siempre ocurrió, siempre tenemos problemas de estreses abióticos, pero en los últimos años la frecuencia que tenemos de estreses abióticos es cada vez más grande, más importantes. A mí siempre me gusta hacer una separación entre lo que, por ejemplo, un estrés abiótico y un déficit o exceso de algo. Frecuentemente uno los toma como sinónimos cuando uno dice, bueno, déficit de agua o déficit de precipitaciones o déficit hídrico o golpes de calor o alta temperatura. Ese concepto está muy ligado a las condiciones ambientales. Cuando uno habla de estrés abiótico, estrés hídrico, estrés térmico, estrés nutricional, estrés de cualquier tipo, estás hablando principalmente de cómo es la salud de la planta frente a una determinada condición ambiental. Por eso siempre me gusta arrancar con esta separación, porque uno dice, las plantas están en déficit hídrico. Sí, pero tal vez no están en estrés hídrico. O por ahí pueden tener agua y estar aún en estrés hídrico. ¿Qué es lo que pasó exactamente el año pasado? El año pasado, al menos en esta zona, el centro de Santa Fe, veíamos soja, maíz, girasol, la mayoría de los cultivos de verano con mucha sintomatología de estrés hídrico, pero cuando íbamos a medir agua en el suelo, teníamos 80 milímetros de agua disponible, de uso consultivo para la planta. Entonces no podríamos hablar de déficit hídrico, estábamos hablando de estrés hídrico, por una cuestión de que estaba asociado de que había muy baja humedad y muy alta temperatura. Entonces la planta no podía transpirar, se recalentaba en sentido figurado y entonces estaba sufriendo estrés hídrico, pero no déficit hídrico. Veníamos de 3 campañas muy duras en términos climáticos, veníamos de niñas, tuvimos un verano que fue tremendo, un soplete bárbaro si no me equivoco, en enero, cuando empezaba el año, y eso, bueno, es condición fundamental para llevarte a ese punto del que vos estás hablando. Tal cual. Venimos mirá, yo hice un análisis desde el 2016, el análisis lo hice desde 2016 y la verdad que es bastante impresionante cómo todas las variables asociadas a los estreses se están empezando a disparar. Quiere decir que cada vez es más frecuente y es muy probable que cada vez tengamos que convivir más. Hasta hace un tiempo nos resultaba raro tener 2 años niñas seguidos y a partir del 2008-2009 empezamos a tener 2 niñas seguidas y hasta hace 3 años no pensábamos tener 3 niñas seguidas y ya la tuvimos. Y el año pasado fue niño con muchos problemas de estrés abiótico y este año rumbeamos de vuelta para una niña. Con lo cual, bueno, la frecuencia está aumentando y eso nos empieza a demandar ocuparnos un poco más de este tema. Por ahí
me parece que nos faltan años, nos faltan datos, nos faltan cosas para decir, bueno, cerramos al cambio climático global y el calentamiento global. Yo personalmente creo que va por esa línea, pero todavía entiendo que se puede debatir. Pero sí tenemos que estar atentos a que la frecuencia de estreses está aumentando y que claramente tenemos que empezar a tomar acciones, al menos desde la parte de agronomía, para tratar de paliar un poco o de que las pérdidas no sean tan cuantiosas como lo fueron. Es que esto no es menor porque te lleva a pérdidas de rendimiento, vos vas a tener una Claro. peor campaña y todos los problemas que ya sabemos que eso genera en el negocio. ¿Qué hacemos entonces? Vos estuviste haciendo ensayos, ¿qué hacemos? En realidad tenemos que volver a las bases de la agronomía. Acá por ahí no es muy recomendable hablar de cultivo, porque si uno dice, bueno, yo me centro solo en soja, bueno, no podemos hacer soja sobre soja continuamente en todos los lotes y en todas las campañas. Entonces uno tiene que empezar a hablar de sistemas. Personalmente pienso que hay que sacar un poquito el concepto de rotación de cultivos e irse a secuencias de cultivo, incluir carbono en el suelo, a mejorar la estructura del suelo, cuestiones más prácticas, a contribuir a mejorar todo lo que son los sistemas de pronóstico, porque claramente lo que necesitamos son pronósticos que sean más efectivos y eficientes, en decir, che, mirá, la semana que viene un estrés térmico o viene una ola de calor y uno ya en principio te preparás para esa ola de calor, que es por ahí lo que estamos trabajando con la gente de Stoller. Es decir, bueno, ¿de qué manera uno puede predecir ese estrés o ese golpe de calor y tratar de protegerlo de alguna manera, de ver la fisiología de la planta y ver por dónde viene? En muchas zonas ya directamente no se concibe la producción sin riego. Ujú. Todo lo que tiene que ver con la agronomía básica tiene que estar completamente suplido. Por ejemplo, no podemos sembrar si no sabemos qué nivel de nutrientes tenemos en el suelo o cómo está el suelo de agua acumulada al metro, a los 2 metros, porque eso nos va a determinar, eso es nuestro pulmón, nuestro buffer en el momento en el que algún periodo nos falte agua. Bueno, por eso son muchas prácticas que uno puede empezar a pensar y rotar y secuenciar los cultivos, ¿no? No irse solamente a maíz o solamente a soja, sino hay otros cultivos que tienen también muy buen comportamiento a estreses en una campaña compleja como esta, que uno puede decir, bueno, pensamos en girasol, pensamos en sorgo, pensamos en cultivo de cobertura, que si bien me va a consumir agua, lo poco que precipite lo voy a poder almacenar mejor porque voy a darle más estructura al suelo y más materia orgánica, más vida a ese suelo. No sembrar, por ejemplo, una recomendación que es clave en soja, en no sembrar con suelo seco. Uno le dice, bueno, va a llover dentro de una semana, entonces largo la siembra ahora y sembrar con un poquitito de humedad. No, porque la soja tiene la ventaja que se inocula. Entonces, esa bacteria, que es la que produce la fijación de nitrógeno, necesita humedad de suelo para poder fijar. Y si nosotros sembramos en un suelo seco, ya se sabe que la fijación es deficitaria. Entonces, ciertas cosas que uno las dice y pues, es agronomía bastante clásica, pero que tenemos que retomarla para decir, bueno, viene un año complejo, vienen años complejos y tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Desde prácticas muy básicas de la agronomía, como por ejemplo el análisis de suelo. Tal cual, es fundamental el análisis de suelo. Tenés que conocer en qué punto partís, porque si no, ya arrancamos la campaña rengo, ya arrancás la campaña mal porque no sabés las condiciones de suelo con las que estás sembrando. ¿Y los bioestimulantes qué pueden aportar a esta problemática? Toda esta línea bastante novedosa de los bioestimulantes, que si bien para otros países ya hace muchos años que está, pero en Ujú. Argentina está despegando, trae un montón de beneficios, pero principalmente atacan un poco a esta función fisiológica de las plantas, que hace que la planta se pueda defender mejor. Si una planta está de salud, digamos, un poco débil o está, bueno, complicada porque le falta nutrientes, porque le faltó potasio y viene un estrés, bueno, lo va a sufrir mucho más que otra planta que viene bien nutrida, bien preparada, bien saludable y lo puede
afrontar mejor a esta cuestión estresante. En soja en particular hay muchos bioestimulantes que lo que trabajan es sobre el balance hormonal. Entonces lo que hacen es que frente a un estrés, la planta pueda no solo mejorar o mantener su producción de fotoasimilados, toda la maquinaria, tratar de mantenerla, sino tratar de que esa estructura reproductiva, que en una condición normal la va a abortar, tratar de mantenerla mediante el balance hormonal y tratar de que las raíces que están explorando bastante lejos de donde están las vainas, soja tiene una exploración de arriba de 2 metros si el suelo lo permite, tenga ese balance hormonal que le permita poder levantar agua de estratos inferiores y suplir lo que es la carga de las plantas. Una cosa muy clara en soja es que a la soja le encanta producir un exceso de flores que después las aborta, porque le encanta abortar estructuras reproductivas. Nosotros tenemos evaluado prácticamente el 70% de las estructuras reproductivas de soja, flores y vainas chicas, las termina abortando. Y se quedan con solamente la carga que pueden llenar. Tiene una serie de mecanismos y de procesos de procesos fisiológicos que son por ahí un poco complejos, pero gran parte de la carga la aborta. Los bioestimulantes lo que hacen es tratar de que no aborten. No van a frenar el 100%, el 70% porque de todas maneras no lo va a poder llenar. Pero al menos, frente a un estrés, abortan un poco menos. Entonces, cuando se recupera del estrés, bueno, puede seguir llenando esas estructuras reproductivas. También en esto hay que tener una consideración que me parece que es clave. Cuando uno habla de estreses abióticos, estamos hablando de dos cosas. Uno es la duración del estrés abiótico y otra cosa es la intensidad del estrés abiótico, porque son cosas que son muy complejas de manejar. Si nosotros, como ahora, principalmente en el trigo, en esta zona, hace 4 meses que no superan los 5 milímetros, es un estrés terminal. No va a haber producto que pueda frenar eso y que podamos recuperar los niveles de productividad, porque es un nivel extremo. Ahora, cuando hablamos de estreses abióticos medios, de nivel medio, que uno dice, bueno, es una semana, 10 días, los bioestimulantes son claves. Y la otra es la intensidad. Si nosotros tenemos un golpe de calor, el umbral para rendimiento, el umbral, estamos hablando de 35 grados, más o menos ronda en eso, 35, 36, depende del proceso fisiológico. Si nosotros tenemos 4 días de 37 grados por 1 hora, bueno, la soja lo va a tolerar perfectamente bien. Ahora, si hablamos 7 días de 43 grados, como el año pasado, es muy difícil de frenarlo. Realmente es complejo de frenarlo. Y claro, en eso es donde estamos trabajando. Te iba a preguntar si con esta experiencia y los años de investigación más los ensayos que han hecho, si justamente existe una solución para cada problema, y claramente no es así. Digamos, vos tenés una diversidad de situaciones y de escenarios que tenés que ir casi te diría caso por caso. Sí, no hay una receta única, lamentablemente no, porque además hay otra cosa, estreses abióticos hay un montón. Tenés el estrés radiativo por falta de radiación cuando tenemos fecha de siembra tardías, tenés estrés térmico, estrés hídrico, estrés salino, estrés nutricional, hay de todos los estreses, pero incluso interaccionan entre ellos. No es lo mismo tener un estrés térmico solamente, un estrés hídrico solamente, que tener los dos juntos, que frecuentemente aparecen juntos. O un estrés ambiental, que es lo que nos pasó el año pasado, que es un efecto del DPB, de que el ambiente seca las plantas. Eso combinado es un combo mucho más complejo de manejar. Por eso es que lo mejor, y a donde vamos, creo que es a donde tenemos que ir, y esto es opinión personal, es que tenemos que apuntar a eso, es a modelos predictivos. A poder decir, bueno, mira, la semana que viene o de acá a 15 días, nosotros vamos a sufrir algún evento o tenemos cierta probabilidad de sufrir un evento de estrés. Perfecto. Entonces me preparo a la planta para que lo supere de la mejor manera posible. Yo por ahí siempre hablo con la gente de los bioestimulantes, de decir, bueno, ustedes tienen que tratar de que el producto se aplique por sí solo, porque hoy es extremadamente necesario que un producto se aplique per se, por ser
el bioestimulante para proteger a la planta, no junto con el fungicida y el insecticida. Estamos de acuerdo que si van juntos mejor porque entramos menos, hay menos tránsito en el lote, pero el bioestimulante es fundamental para estos años que vienen porque es la única defensa que tenemos contra los estreses ambientales. Otra cosa no tenemos. Para la zona donde no hay riego, otra cosa no tenemos. Si sos de los que aprovechan los viajes en la ruta para evolucionar en el negocio agrícola, activa las notificaciones en Voces que Siembran. Lo que se viene, digamos, claramente es medio complicado porque vos recién lo decías, hay zonas donde no llueve hace mucho tiempo, tenemos una niña ahí que o es débil o neutra, pero a como dé lugar va a ser una campaña de poca agua. Entonces, recomendaciones para los que están ahora tomando decisiones, que son muchos. Mirá, mi recomendación, primero, monitorear los lotes, muestreo de los lotes y muestreo de agua. Porque me pasó una colega de un poco más al norte, me pasó un análisis de agua que tenía en los primeros 50, 60 milímetros, centímetros de suelo, tenía 20 milímetros, 30 milímetros. O sea, eso no es agua para sembrar un cultivo. Pero cuando hizo el análisis de agua al 1,60 m, tenía 200 milímetros. Mira. Quiere decir que el agua lo tenía bajo. Lo que necesitaba es esa precipitación que dispara la siembra, pero agua total tenía. Entonces siempre la recomendación es hagan análisis de agua, saber con cuánto se arranca, para que uno empezar a hacer el número. Lo segundo es no adelantarse a sembrar. Es clave no adelantarse a sembrar. El año pasado nos pasó que a donde pudo sembrarse y donde pudo acumular algo de agua, salieron a sembrar soja. Se sembró mucho de primera y esos lotes de primera son los que sufrieron un síndrome especial que se llama el síndrome de tallo verde y retención foliar. Que el periodo crítico del cultivo, que sería el periodo de máxima sensibilidad a los estreses ambientales, lo agarró fin de enero, principio de febrero. Febrero, claro. Cuando tuvimos el pico de estrés ambiental, de estrés abiótico. Con lo cual, todas las sojas que se sembraron prácticamente del 1 de diciembre para adelante no sufrieron efecto. Uno puede decir, es como el maíz, bueno, sacrificás rinde, y estamos de acuerdo, tenés una penalización, tenés un escaloncito por abajo de rinde, pero ganás en estabilidad. Entonces, ese balance uno lo tiene que hacer y no apurarse a sembrar, sino tratar de sembrar en la mejor condición con los números. Cuando decís, bueno, yo estoy seguro que mi periodo crítico lo quiero ubicar en este momento yo por probabilidades sé que va a llover o estimo que va a llover o que va a tener buena recarga y demás, y hay que volver a ese tipo de agronomía, a sacar el librito y a hacer el número y a calcular. La recomendación también es, por supuesto, principalmente en soja, mucho de lo que se pueda poner en la semilla, que vaya a la semilla. Nosotros hemos tenido excelentes resultados con los bioestimulantes en semillas y con los micronutrientes en semillas y los micronutrientes iniciales. Después, está bien, soja tiene la ventaja de que no necesita urea, pero si hacemos el mismo número para maíz, hoy pensar en bolear urea, maíz, sorgo, girasol, cualquier otro cultivo, es perder plata, porque con la distribución de precipitaciones que tenemos y con las temperaturas que tenemos, la pérdida que tenemos por volatilización es terrible. Claro. Entonces hay que pensar en incorporar los nutrientes. Son prácticas de manejo que tenemos que tenerlas en este tipo de años. Súper desafiante la campaña y agregaría entonces no apta para ansiosos. No, para nada. Ya hace 2 o 3 campañas que varios venimos diciendo, es una campaña para hacer buena agronomía, para ser conservadores, para ser tranquilos, y hoy no podemos decidir mucho, porque la verdad que si hoy miramos los pronósticos y miramos lo que hay agua en el suelo, es deprimente, por no decir otra cosa. Entonces hay que tomárselo tranquilo, hay que hacer bien el número. Si estamos en posibilidad de elegir cultivares, tenemos que buscar cultivares que sean tolerantes a estreses abióticos. Por ahí depende mucho de la zona, porque soja tiene la cuestión esta que son muchos grupos de madurez y cada uno está adaptado a un determinado ambiente,
Pero para nuestra zona hay muchos productores que le encantan hacer grupos 4 y 5 y son los más riesgosos para nuestra zona, centro de Santa Fe. Irse a cultivares por ahí un poco más largos, que sabemos que son un poco más tolerantes, buscar cultivares que sean más estables en ambientes malos, más que los potenciales para ambientes buenos, buscarlos estables en ambientes intermedios. Eso nos va a dar la opción de que si nos viene bien, capitalizamos un poquito y perdemos un poquito. Pero si nos viene mal, no perdemos todo. Claro. Hay que recordar, hace 2 años, la zona sur de Santa Fe perdió toda la soja. O sea, las pérdidas por estrés abiótico pueden llegar a ser totales. Cuando no llueve, las pérdidas pueden ser totales. Manejo inteligente, 100%, y volver a la agronomía, como mencionaste, Sebastián, en el inicio de la charla, y lo repetiste varias veces, y me parece que es fundamental eso, manejar la ansiedad y ser un estratega en esta campaña, porque es entendible que muchos quieran tratar de recuperar lo antes posible todo lo que se viene invirtiendo, porque muchos productores quedaron descapitalizados. Bueno, ha sido una campaña muy dura las últimas, pero en esta campaña entonces hay que jugar de una manera bien inteligente y siendo un buen estratega y no ser tan ansioso. La verdad que me parece súper rica la charla, Sebastián. Dejaste algunas recomendaciones que yo creo que muchos productores que escuchen Voces que Siembran, nuestro podcast, lo van a tomar. Estoy seguro de eso, fundamentalmente todos los que están en la zona del centro de Santa Fe, y vamos a cruzar los dedos porque esta niña sea un poco buena, digamos, y nos traiga algunas cantidades de precipitaciones. Esto es así. Mirá, yo el año pasado hicimos una capacitación acá en la experimental, todos muy esperanzados con el año niño. Yo me paré y le dije, miren, el niño erra. La niña tiene un 90% de chance de cumplirse y el niño erra. El niño tiene 60% de chance de cumplir. Claro. Me querían tirar con la silla. Claro. Me odiaron y después dijeron, che, el flaco este tenía razón. Este año viene niña, pero todavía no está del todo definido. Okay. Es como una niña débil, y si mirás el modelo australiano, que yo suelo mirar más los australianos, porque ellos prácticamente siembran todo en desierto, entonces el agua es clave, es mucho más clave que para cualquier otro país. Y yo miro los australianos y los australianos dicen, ojo, todavía no es niña, todavía es neutro. Y el neutro tiene un 60-50% de chance de que vaya para arriba o para abajo. Entonces hay que ser conservadores, no hay que desesperarse, hay que esperar a ver qué pasa, hay que esperar a ver cómo se desarrolla octubre. Octubre es el mes en el cual sabemos qué es lo que pasa. Jugarla un poco más tranquilo. Yo los entiendo, porque yo los escucho a los productores, entiendo. El año pasado esta zona fue un desastre con el maíz. Venimos de 3 años que la verdad que los trigos nos dejan continuamente a pata, y lo entiendo, pero bueno, es momento de decir, bueno, vamos con calma, porque si erramos otra más, vamos a estar peor. Es muy complejo el tema. Y la última recomendación, si están a tiro todavía de poder elegir cultivares de soja, tienen sí o sí que buscar información de cultivares que tengan posibilidad de ramificación, cultivares que sean muy ramificados. Eso es lo que le da la plasticidad a la soja, que es la capacidad que tiene para construir rendimiento. Si son de baja capacidad de ramas, es posible que nos vaya mal. Que sea muy ramificado, tal vez no tan alto, pero que sea muy ramificado. Y en eso siempre a los productores de esta zona les digo, las 6,5 son fabulosas antes que las 5. Pero para cada zona busquen los ramificados, que es la ventaja que tenemos. Y no se jueguen a cortar entre surcos, porque las últimas campañas fue, bueno, sembramos a 40, a 20, manteniendo densidad, y el año pasado nos pasó, que estaba por publicarse esta información, que las fechas de la primer quincena de diciembre rindió más, todos los cultivares rindieron más a 52 que a 40 y a 20. Y después, cuando nos fuimos a segunda quincena de diciembre y enero, todo rindió lo mismo. Obviamente para abajo, porque estamos sembrando más tarde, pero no hubo diferencia en eso. Entonces, la ganancia puede ser indirecta, porque lo que tenemos ahí es que combatimos mejor las malezas, pero no hay que jugarse mucho a la cuestión de acortar entre surcos, sino hacer
buenos planteos y buena decisión de prácticas de manejo iniciales en soja. Gracias, Sebastián, por la charla, los consejos y las recomendaciones. Un placer. Pero por favor, para lo que necesiten siempre, INTA y facultad, puertas abiertas, tienen que pasarse, consultar, siempre estamos disponibles y como esto de información hay un montón, generamos un montón todos los años, así que está todo disponible para cuanto productor y asesor lo requiera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sebastián Schwil, investigador del INTA Rafaela y profesor en la Cátedra de Cultivos Extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. En este podcast vas a encontrar todo lo que tiene Stoller para que puedas mejorar los resultados en tus cultivos. Quédate escuchando Voces que Siembran. Hemos dejado una enorme cantidad de recomendaciones en la charla con Sebastián. Me parece que muchos productores a partir de ahora, después de escuchar esta conversación, van a tener más herramientas, más información. Y si no han probado alguna tecnología de la que hemos hablado, tienen la posibilidad de hacerlo. Están a tiempo. Aprovechen esta oportunidad, aprovechen esta charla que hemos mantenido con un especialista en el cultivo soja, porque a partir de este momento tienen más chances de, como dijimos en el comienzo del programa, salir más airosos en una campaña que presenta una enorme cantidad de desafíos. Gracias por habernos acompañado una vez más en Voces que Siembran. Esto fue Voces que Siembran. El podcast de Stoller, líder en bioestimulantes, te acerca temas de interés sobre el agro para mejorar los resultados en tus cultivos.